Bienvenido, mi hermano querido Billy Wilson Santo Calderón. Bienvenido a Punta Cana Hicks y a Good Morning Bávaro. Muy buenos días, muy buenos días. Agradecido de esta noble invitación. Buenos días, don Víctor, mi gran amigo y hermano de antaño, Elvis Martínez. ¿Qué decir de ustedes? Dos personas de aquí, de la comunidad ilustre. Gracias por esta, repito, noble invitación. Aquí, como decía Elvis Martínez, vamos a hacer un conversatorio entre amigos y saludar también a todas las personas que nos están escuchando desde sus hogares y desde sus vehículos. Gracias por esta invitación y a la verdad que vamos a darle todos los detalles para que aquellas personas que hoy en día tienen inversión en República Dominicana o quieren invertir en República Dominicana y sobre todo en la zona de Punta Cana, pues conozcan la figura del fideicomiso. Así mismo es don Billy, mi compadre, mi hermano y mi amigo. Yo quisiera entrar por preguntar, Elvis Martínez, preguntar la fiduciaria, porque cuando tú hablas de la fiduciaria y lo relacionas con Barreselva, la gente nadie piensa, bueno, ahí yo consigo todos los cuartos del mundo. Ahí, que usted me diga y me desglose una introducción, ¿qué significa la fiduciaria, de verdad? Sí, excelente intervención, Martínez. Mire, la fiduciaria no es más que una empresa administradora que se encarga de, valga la redundancia, de administrar los bienes que tiene una persona, sea física o jurídica. Cuando hablamos de fiduciaria, no significa, como bien usted decía, que la fiduciaria es la encargada de hacer financiamiento o préstamo, sino que la fiduciaria es aquella que administra y que crea una garantía para que esa persona física o jurídica pueda ir a una entidad financiera a solicitar un préstamo. Como todos conocemos, en República Dominicana, a la hora de solicitar un financiamiento, se hace una evaluación o una clasificación de esa persona física o jurídica o empresarial. Esa clasificación determina hasta qué monto tú puedes solicitar un financiamiento, si eres mayor deudor o menor deudor, o si no califica para dicho financiamiento. Pues la fiduciaria, a través de un fideicomiso, que más adelante daremos detalles que es un fideicomiso, es la empresa que crea esa administración, ese fideicomiso, a través de un RNC que administra la DGI, que determina la DGI, y ese fideicomiso crea esa garantía para que esa persona física o jurídica pueda solicitar ese financiamiento o darle la seguridad y la garantía a esas personas que van a hacer esa inversión, ya sea de compra o como inversión para desarrollo de un proyecto. O ya sea de compra o para la administración de un proyecto. Mira qué bien, porque me llama la atención, yo quería de verdad, le hago la invitación, le hicimos la invitación aquí porque yo tenía mucha curiosidad con relación a lo que es la fiduciaria, a lo que es tú adquirir un préstamo, tú adquirir, si va a desarrollar algo, o usted dice si voy a comprar o si voy a desarrollar. O sea, no es solamente para desarrolladores que aplica la fiduciaria. No, las fiduciarias también, hay diferentes tipos de fideicomiso y eso vamos a entrar en detalle. Para iniciar con qué es un fideicomiso no es más que un contrato que es administrado por una fiduciaria. Para que me entiendan, un contrato que es evaluado por la DGI y ese contrato pues determina cuál es la función que va a hacer esa empresa, porque al venir de la DGI emite un RNC, se convierte en una empresa y esa empresa es administrada por una empresa llamada la fiduciaria. ¿Para qué? Para crear la garantía entre las partes. Un fideicomiso que se crea a través de ese contrato que viene a regular las partes, porque un fideicomiso que fue creado a través de una ley, la 189-11, esa ley fue creada para incentivar el desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Todos sabemos que todos los gobiernos desarrollaban proyectos inmobiliarios básicamente para esas personas de escasos recursos, darle una vida más digna. ¿Qué pasaba con esos proyectos? Muchas veces personas de recursos llegaban donde esas personas de escasos recursos que adquirían esas viviendas desde cuando Jorge Blanco, Balaguer desarrollaron esas viviendas,
pues esas personas que vivían a la orilla del río, abajo del puente, eran los beneficiados de esa vivienda, y esas personas con recursos venían donde ellos y le quitaban esa vivienda. Personas que no tenían conocimiento, pues le firmaban, le recibían dinero en una funda o dinero efectivo y le vendían básicamente esa vivienda. Pues para eso, en el gobierno del doctor Leonel Fernández se creó la ley 189-11 para regular esas viviendas, para que esas personas que recibían esas viviendas no pudieran ni venderla ni alquilarla. Tenían que vivirla durante 10 años, que es lo que aplica la ley hoy en día. Como todos sabemos, un fideicomiso no es más que un contrato que se crea entre las partes. ¿De dónde viene la figura del fideicomiso? Porque aquí en República Dominicana, como todos sabemos, el fideicomiso fue creado en el año 2011, pero se comenzó a aplicar en el 2012, 2013, a través de los bancos y de las entidades financieras. Tiempo atrás, cuando los griegos, los egipcios, se iban a la guerra, sus pertenencias no podían dejárselas a sus esposas, porque en ese tiempo las esposas no podían administrar bienes. ¿Qué hacía ese guerrero? Pues ese guerrero buscaba una persona de entera confianza, un señor adulto, una persona que tenía credibilidad en su ciudad, y ese guerrero pues le dejaba todos sus bienes a esa persona que no podía ir a la guerra porque era una persona mayor, y cuando él se iba a la guerra, sus bienes eran administrados por esa tercera persona para su familia, para su esposa, ya que las esposas no podían administrar bienes. En ese sentido, si ese guerrero por una razón u otra no regresaba de la guerra, pues esos bienes que administraba esa persona eran entregados a sus herederos. De ahí es que sale la palabra fideicomissium, que era un acto de fe y de confianza. Por eso es que viene el fideicomiso. En los países latinoamericanos como Colombia, Panamá, el fideicomiso tiene más de 200 años. En República Dominicana apenas tenemos unos 15, 20 años aplicando la ley de fideicomiso. Pues eso no es más que un fideicomiso, es una administración por un tercero, creando una fe, una confianza entre las partes. Para formar un fideicomiso, ya que la ley fue creada y motivada para incentivar el desarrollo inmobiliario por el gran déficit habitacional que existe hoy en día en República Dominicana, ese fideicomiso, pues se crearon diferentes tipos de fideicomiso, porque la gran mayoría de personas entiende que el fideicomiso solamente es para vivienda de bajo costo, y no es así. Existen diferentes tipos de fideicomiso. Existen fideicomisos, valga la redundancia, de bajo costo. Existen fideicomisos de vivienda que no son de bajo costo. Existen fideicomisos de inversión. Existe fideicomiso sucesoral. Existe fideicomiso educativo y filantrópico. Existe fideicomiso de administración. Valga la redundancia, todos los fideicomisos son de administración porque todo lo administra un tercero, que sería la fiduciaria. Viene un dominicano muy famoso que anuncia que va a hacer un gran desarrollo hotelero y residencial. Ayer, Alex Rodríguez anunció conjuntamente con el ministro de Turismo que va a hacer una inversión de $1,000 millones en Playa Grande. Una inversión de ese tamaño entra en la ley de fideicomiso. Así es. Esa inversión puede entrar directamente en la ley de fideicomiso, porque ya que él va a ser uno de los tipos de fideicomiso, que es un fideicomiso inmobiliario turístico, ya que es un desarrollo hotelero, él puede directamente formar ese fideicomiso turístico a través de la ley de fideicomiso, buscando los beneficios que ésta genera. Como todos sabemos, en República Dominicana existen diferentes leyes impositivas. Una de ellas es el impuesto sobre la renta, lo cual determina que una empresa, de todas sus ganancias que genera durante un año, tiene que pagar el 27%
de la ganancia a impuesto interno. Si está bajo la ley de un fideicomiso, pues ese desarrollo tendría un beneficio de un 17%, solo pagando el 10% de la ganancia que genere ese desarrollo. Por lo cual, a ese desarrollo que viene a traer, a esa gran inversión que viene a traer el ex pelotero Alex Rodríguez, con el Ministerio de Turismo, David Collado, pues sí le funcionaría perfectamente la figura del fideicomiso. Una cuñita ahí. Pero uno de los peloteros más inteligentes que tiene el béisbol, Alex Rodríguez, inversionista, un tipo de verdad que es súper inteligente. Don Billy, ahí mismo en esa misma línea, esta es una zona, así como acaba de decir don Víctor, que viene Alex Rodríguez para Playa Grande, que eso es para allá, para Río San Juan, para allá. Pero aquí tenemos inversiones que no paran. Aquí la fiduciaria, honestamente, con los desarrolladores de aquí, de la zona, porque tenemos bastantes desarrolladores, ¿está trabajando de las manos con los desarrolladores, la fiduciaria, o ellos prefieren hacerlo por otra vía? Sí, básicamente, nosotros como fiduciaria, reservas, nosotros siempre les recomendamos a esos desarrolladores que aún siendo con otras fiduciarias, sus proyectos los lleven debajo de la figura del fideicomiso, por varios motivos. Uno de ellos es que hemos escuchado muy comúnmente en estos días las estafas, esas estafas inmobiliarias de esas personas, de esos dominicanos ausentes que se van a otros lugares, a otros países, por cuestiones de trabajo, de familiaridad, y trabajando allí con mucho esfuerzo ahorran durante años para comprar una vivienda en República Dominicana. Y hemos visto como muchos desarrolladores le venden un sueño con proyectos que no son llevados a cabo. Eso provoca una estafa, eso provoca una estabilidad emocional en esa familia, también provoca una estabilidad en los desarrolladores, porque eso trae una desconfianza en los demás desarrolladores. Por lo cual, nosotros como fiduciaria les recomendamos a los desarrolladores que siempre analicen formar un fideicomiso para su desarrollo, por varios factores. Primero, le trae una confianza a sus compradores. No es lo mismo cuando un comprador le va pagando su vivienda directamente a la constructora o a ese desarrollador, que cuando ese cliente le da su inversión, su capital, su flujo a un banco, a una fiduciaria, pues ese dinero está garantizado y resguardado, porque la fiduciaria vela para que todas las partes que están interviniendo en el desarrollo del proyecto pues cumplan con la condición, con lo que firmaron en el contrato. La fiduciaria vela para que la construcción se lleve a cabalidad en el cronograma de obra que fue preestablecido. La fiduciaria vela para que la calidad de los materiales se lleven a la obra como fue preestablecido en el contrato. La fiduciaria vela por los tiempos de entrega de esa vivienda, por lo cual cuando no se hace con esa figura del fideicomiso, no hay una garantía de que ese desarrollador o constructor lleve a cabalidad lo que está vendiendo a ese cliente. Muy bien, continuamos, señores, con nuestro querido hermano Billy Wilson Santos Calderón. Don Billy, dándonos educación financiera, porque déjeme decirle que la fiduciaria de eso se trata, don Víctor. La verdadera educación financiera en esta emisora. Para que sepa. Sí. Usted sabe que yo puedo dar charla de educación financiera. Usted se va a reír, yo sé que usted se va a reír. No, yo no me voy a reír, porque bueno, si alguien es un buen administrador que está vivo todavía es usted. Administrar una crisis también, eso es administrar, ¿eh? No, pero venga, no sé, usted, mi compadre Billy, si eso es así. Administrar una crisis y un tiempo de crisis, eso también es tú formarte a nivel financiero. Don Billy, qué bueno, qué bien que usted nos acompañe en el día de hoy. Yo quisiera que usted me diga, o que le diga a toda esta comunidad, a todos los que nos están escuchando, el alcance que usted tiene, porque usted es el representante de la fiduciaria, pero ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? ¿De dónde a dónde usted? Sí, básicamente nosotros
Billy Calderón es gerente regional de la fiduciaria Reserva, pero con alcance a nivel nacional, porque la fiduciaria Reserva está dividida por segmentos y yo directamente manejo la gerencia de desarrollo de negocio de desarrollo inmobiliario, lo que significa que todos los fideicomisos inmobiliarios de la fiduciaria Reserva a nivel nacional nosotros intervenimos. Y una pregunta que me llama poderosamente la atención. Yo decido desarrollar un proyecto. Los proyectos en la fiduciaria tienen un alcance de tiempo. Eso es, o puede ser, no sé, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto bastante grande, puede ser 20, 30, 40, 50 años. Sí. ¿O tiene algún límite? Sí, bueno, la fiduciaria a nivel como ley, sí, dice que un fideicomiso la durabilidad es de 30 años. Pero a nivel de desarrollo inmobiliario, es bueno que sepan que eso viene, nosotros como fiduciaria administramos el cronograma de actividades que nos emiten ese promotor, ese constructor para el desarrollo del proyecto. Como todos sabemos, hay proyectos de 100 apartamentos que se pueden hacer en 1 año y medio. Pero igual hay proyectos de desarrollo inmobiliario que nosotros tenemos de 3,000, 4,000 apartamentos, que esos se desarrollan en diferentes etapas, por lo cual puede durar 7, 8, 10, 15 años. Como todos sabemos, la ley empezó con un master plan. En la ley a nivel de fideicomiso de desarrollo inmobiliario, todos conocemos lo que es el proyecto Ciudad Juan Bosch, que inició desde el 2000, antes de aplicar la ley, en el 2011, y ese proyecto hoy en día todavía se está llevando a cabalidad, por lo cual aún nosotros administramos el fideicomiso madre. Un fideicomiso de desarrollo inmobiliario madre. ¿Por qué madre? Porque nosotros abarcamos lo que es todo el fideicomiso y dentro de ese proyecto hay subproyectos. ¿Qué significa eso? Que dentro de una parcela madre de millones de metros cuadrados, pues se vendieron terrenos y desarrolladores, pues cada uno desarrolló su proyecto privado. Entonces, dentro de ese fideicomiso madre hay diferentes tipos de fideicomiso. Aquí lo hemos visto también con diferentes proyectos. Es bueno que la comunidad sepa, los oyentes sepan, que el gobierno ha diseñado 2 tipos de fideicomiso madre, 2 tipos de proyectos, que uno es el Plan Nacional de Vivienda de Familia Feliz, y aquí en la zona de Verón Punta Cana tenemos uno, a través de Fiduciaria Reserva, que es en La Gina. Ese programa el gobierno lo lleva a cabalidad para incentivar aún más el desarrollo de vivienda de bajo costo y beneficiar a esa persona de escasos recursos, porque él mismo trae consigo otros beneficios. Uno de ellos es el bono ITEVIS, lo que significa que cuando un comprador da un inicial sobre la compra de esa vivienda, primero destacar que esas viviendas tienen precio muy, muy asequible, no excediendo las viviendas de 2,900,000 pesos, vivienda hasta de 3 habitaciones. Esas viviendas, aparte de eso, el comprador tiene un bono ITEVIS, lo que significa que el cliente aplica para un bono, si es su primera vivienda, que va de un 8 a un 13% del valor del costo de la vivienda. También, si la compradora es una madre soltera, pues aplica para otros bonos. Y así hay un sinnúmero de beneficios que trae ese plan de vivienda Familia Feliz, creado por el gobierno de Luis Abinader. Ese asunto del bono ITEVIS es que cuando tú vas a comprar al centro comercial, si tú pagas el ITEVIS, de esa parte que tú estás pagando del impuesto, te devuelven una parte a ti. Así es, pero asimismo, como usted lo explicó, relacionado al área inmobiliaria. Cuando usted compra una vivienda de bajo costo y es su primera vivienda, usted aplica para un bono llamado bono ITEVIS, que es del impuesto que paga el desarrollador por esa vivienda. El gobierno, a través de la DGI, le devuelve de un 8 a un 13% del valor de esa vivienda, que fue el impuesto que pagó ese desarrollador. Muchas veces, si esa vivienda, que hoy en día el monto para determinar si una vivienda es de bajo costo o una vivienda que no es de bajo costo, que se le llama vivienda regular, el monto está en 5,100,000 pesos.
Si usted compra una vivienda que está dentro de un fideicomiso y el monto está por debajo de los 5 millones, usted está adquiriendo una vivienda de bajo costo. Por lo cual, si es su primera vivienda, usted aplica o puede aplicar para un bono ITEVIS teniendo una rebaja o una devolución, digamos mejor, una devolución de un 8 a un 13% del valor de esa vivienda. Por lo cual, si la vivienda cuesta 5 millones, usted tendrá una rebaja de un 10%, una devolución, teniendo una ganancia de 500,000 pesos. Dinero que usted lo puede utilizar como inicial, lo puede utilizar, si no se lo dan en el proceso del inicial de la vivienda, se lo aplican al financiamiento que usted toma a largo plazo para el repago final de esa vivienda. Y si ya pagó la vivienda cash, pues se lo devuelven a su cuenta personal. ¿Y los trámites dónde se realizan para uno adquirir o ser parte de ese desarrollo? Para usted ser parte de un desarrollo, lo recomendable es, primero, si usted va a comprar una vivienda, verificar si ese proyecto está dentro de una ley de fideicomiso, si está dentro de un fideicomiso. De ser así, el cliente llamar directamente a la fiduciaria y preguntar por ese proyecto, certificando que sea real que ese proyecto esté bajo un fideicomiso. Ha sucedido en República Dominicana proyectos que someten a fiduciaria, pero no cumplen los requisitos en la fiduciaria para formar un fideicomiso, y ellos salen, esos promotores salen a la venta diciéndole a los adquirientes que tienen un fideicomiso. Por eso es recomendable a todo el que va a adquirir una vivienda dentro de un fideicomiso llamar a la fiduciaria y consultar sobre el nombre de ese proyecto para verificar y certificar que ese fideicomiso está activo para que no sea estafado. Aquí se han visto muchas estafas. Aquí nosotros hemos sido, sí, hemos visto aquí hasta personas que teníamos mucho tiempo viendo aquí en la zona, y de un momento a otro tú lo ves que salen en primera plana y tú dices, pero ve acá. Entonces es importante. ¿Y este millonario? Yo, pero no, personas que tú tienes mucho tiempo viéndola y son desarrolladores y esto. Es importante lo que usted acaba de decir de la seguridad de tu inversión, pero también de la supervisión que hace la fiduciaria con relación, porque antes de usted llegar, teníamos un análisis sobre precisamente los derrumbes y las cosas y los materiales que se utilizan en las construcciones. Entonces, esa información que usted da de que la fiduciaria se encarga también de supervisar que los materiales con los que tú prometes que va a trabajar, eso te da seguridad también de tu construcción. Para una persona, como hemos visto muchos dominicanos que viven fuera de este país, la diáspora, y algunos han sido estafados, es garantía total que compren un proyecto que venga directamente de la fiduciaria, de un proyecto de fideicomiso. Es garantía más que cualquier promoción que se dé por ahí de este proyecto bonito. Hay una garantía real en la fiduciaria. Sí, cuando a la diáspora siempre se les recomienda que su compra sea a través de ese proyecto, que su compra del proyecto que él desea realizar, esa inversión, sea a través de un fideicomiso, porque es la única manera de tener una garantía sobre su inversión. De hecho, cuando un comprador, por una razón u otra, se quiere retirar, se quiere devolver de esa inversión, si está bajo un fideicomiso, directamente él lo puede hacer, porque su dinero siempre está garantizado dentro de la fiduciaria. Porque como todos saben, ese comprador no le da el dinero ni al constructor ni al promotor. Él paga en una cuenta del fideicomiso, estando garantizado esa inversión. Cuando un comprador de la diáspora o nacional, puede ser nacional, compra y no está bajo un fideicomiso, él está expenso o sujeto a que el desarrollador cumpla con las condiciones que se firmaron en el contrato. No quiere decir que en República Dominicana no hay muchos proyectos serios. Sí hay muchos desarrolladores que son serios, que cumplen, muchos desarrolladores que aún no formando la figura del fideicomiso cumplen con sus condiciones. Es bueno también decirle a esos compradores que si les gusta el proyecto y no está bajo un fideicomiso, también se puede hacer la inversión, solo que es bueno que investiguen quién es la constructora
cuál es su Historial. currículum, Sí. historial de desarrollo, cuántos proyectos han desarrollado, que llamen a otros clientes que han comprado en ese proyecto para ver si han cumplido las condiciones que fueron pautadas en la compra de materiales, de la calidad de la obra y demás. Pero aún así, nosotros todavía recomendamos que la compra y la inversión sea a través de la figura del fideicomiso, porque es la única manera de garantizar que lo que se firme en ese contrato se lleve a cabalidad. Es importante, sí, porque hay firmas que tienen muchos años, hay constructoras que ya su historial no lo van a poner en riesgo por un apartamento, por 2 viviendas. ¿Usted me entiende? Que ya tienen un historial. Si usted se fija, la mayoría de las compañías que han estado en el ojo del huracán con escándalos porque han tumbado gente, porque han engañado gente, son de nueva creación y de gente que ni siquiera esa es su área de desarrollo, de las inmobiliarias. Son gente aventurero que se han metido allí y le venden sueño a mucha gente, porque no hay una sola cosa que te haga soñar más que tú tener tu casa propia o tu apartamento propio. Es el sueño de cada ser humano. Entonces hay muchos que aprovechan esa debilidad del ser humano, sobre todo el que vive fuera de la República Dominicana, que no está ahí vigilante cerca, que no se te aparece en su vehículo a cada rato al terreno donde supuestamente se está construyendo. Se aprovechan de todo eso para engañar. Pero de acuerdo a lo que dice Billy, es muy difícil que una fiduciaria, porque está siendo supervisada, está siendo vigilada siempre la construcción, si es afiliado a esa fiduciaria. Exactamente. ¿Y Si tiene es algún afiliado. riesgo la fiduciaria, honestamente? ¿Hay algún riesgo? Siempre existe riesgo. En todos los sistemas financieros siempre existen riesgos. Nosotros como fiduciaria Banreservas tenemos una lista de requisitos, y todas las fiduciarias también la tienen, que le llaman un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es lo que viene a regularizar a esos promotores, a esas constructoras, para garantizar que los riesgos sean mínimos. Por ejemplo, dentro de la lista de requisitos, nosotros le hacemos una debida diligencia, aunque la ley de lavado de activos y antiterrorismo dice que ya todas las personas físicas, jurídicas o empresariales somos personas sujetas obligadas, lo que significa que todos debemos hacer debida diligencia. El constructor, el vendedor, la promotora, el constructor, todos debemos hacer la debida diligencia. En ese sentido sí hay riesgo, pero nosotros como fiduciaria, a través del punto de equilibrio, minimizamos esos riesgos, porque dentro del mismo nosotros exigimos que para el banco desembolsar el financiamiento, tú debes de vender una X cantidad de vivienda en plano y ese dinero entra a la cuenta del fideicomiso, garantizando que el promotor o la constructora cumplan con esas listas que existen de requisitos en toda la fiduciaria, para así bajar los riesgos existentes. ¿Existen varios tipos de fiduciaria en la actualidad? Como fiduciaria en República Dominicana, las fiduciarias, todas las entidades financieras tienen una fiduciaria. Las fiduciarias hacen el mismo rol, el rol de administrar. Lo que sí existen es diferentes tipos de fideicomiso. Como le decía al principio, la ley fue creada para incentivar el desarrollo inmobiliario e hipotecario en República Dominicana. Pero no obstante, existen diferentes tipos de fideicomiso. Para detallarlo rápido un poquito y enumerarlo, existen los fideicomisos inmobiliarios, que dentro de los fideicomisos inmobiliarios está el fideicomiso de bajo costo y el fideicomiso regular. ¿Qué determina un fideicomiso, como le dije, de bajo costo y regular? Un monto que determina la DGI por la plusvalía anual que tiene la República Dominicana. Ese monto hoy está en 5.100.000 aproximado, unos $85.000. Eso determina si es de bajo costo y regular. Existe el fideicomiso de inversión, que básicamente es un fideicomiso donde varias personas físico-jurídicas ponen un capital en un fideicomiso para que el mismo darle una orden, esos fideicomitentes, los dueños del fideicomiso, darle la orden al fideicomiso de qué hacer con ese flujo, dónde invertirlo, dónde colocarlo. Existe el fideicomiso de administración, valga la redundancia, todos son de administración, donde los fideicomitentes le dicen a través del contrato a la fiduciaria
¿qué se va a administrar? Ya puede ser una empresa, ya puede ser un fideicomiso inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Existen los fideicomisos culturales, filantrópicos, donde un patrimonio lo ponen en una empresa administradora, una fiduciaria, porque ese patrimonio no puede ser administrado directamente por una persona, sino que lo ponen, que alguien donó un patrimonio cultural en República Dominicana, lo ponen dentro de un fideicomiso para que ese tercero administre ese patrimonio. Existe el patrimonio sucesoral, que todos conocemos, los problemas que existen hoy en día en República Dominicana con la determinación de herencia, de heredero, que muchas veces esos grandes empresarios, personas físico-jurídicas, fallecen, le dejan una herencia a sus hijos y cuando son familias numerosas, la mayoría de las veces terminan en problemas. Pues a través de un fideicomiso eso no sucede porque en vida la persona físico-jurídica le dice a ese fideicomiso, a esa fiduciaria, qué va a hacer con su patrimonio y cómo se lo va a distribuir en el proceso que ya no esté en vida. O aún no estando en vida, él puede determinar qué va a pasar durante los próximos 30 años y después dividirlo como él en vida determinó. Evitando los problemas familiares que a diario lo vemos en República Dominicana. Qué interesante, sí. A mí me inquietaba esa parte, don Víctor, porque se elabora mucho fideicomiso, personas que siempre han vivido eso, pero ya están dentro de una edad, pero que tienen hijos. Y si muere ese cabecilla, ¿qué pasaría? Mira qué interesante. Ya Billy nos ha dicho debidamente aclarado. Sí, sí, no, y que la fiduciaria también, ese renglón ahí lo estipula. Mira, a propósito de todas estas cosas, estaba leyendo aquí la anulación de un decreto que tiene que ver con construcción. Se trata de que el Poder Ejecutivo anuló el decreto número 296-22 que declaraba de utilidad pública los terrenos del antiguo Hotel Hispaniola para la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo debido a disputas legales que han impedido el avance del proyecto. La medida, oficializada mediante el nuevo decreto, el número 236-25, declara ahora de utilidad pública los terrenos donde se ubicaba el Hotel Santo Domingo, propiedad del Central Romana Corporation, con el objetivo de garantizar la viabilidad legal y técnica de la obra. Caramba, debiste hacer eso mismo con el aeropuerto, pero no lo hizo. Los más de 30,000 metros cuadrados del antiguo Hotel Hispaniola, propiedad de Palmeras Comerciales S.A., fueron señalados originalmente como el espacio destinado para el ambicioso plan gubernamental, incluido en la Gaceta Oficial número del año 2022, 110.068, del año 2022. Sin embargo, el proyecto se vio obstaculizado por conflictos legales en torno a la titularidad de dicho terreno. Entre los elementos que agravaron la situación se encuentran la mención del empresario español Pepe Hidalgo, vinculado al caso de supuesta corrupción, conocido como caso Coldo, en España, lo que elevó el perfil y la complejidad del litigio. Ante este panorama, el gobierno optó por trasladar el proyecto al solar que ocupaba el Hotel Santo Domingo en la Avenida Independencia, buscando un entorno más favorable desde el punto de vista legal y operativo. El Centro de Convenciones Santo Domingo es considerado una pieza clave para impulsar el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, un sector estratégico para la diversificación de la oferta turística de la capital dominicana. Introduje esto aquí porque yo creo que tiene mucho que ver con los asuntos del fideicomiso y todo esto, porque en principio era una propiedad del Central Romana Corporation y al surgir el conflicto lo trasladan para otra propiedad al lado. Entonces, creo que por la supervisión esto va a ser un éxito. Así es. Básicamente, todos conocemos que este gobierno ha sido un gobierno pro fideicomiso. Como todos sabemos, antes se desarrollaban los proyectos gubernamentales y eran administrados por un ministerio o por una dirección
tiempos atrás una secretaría. Pues este gobierno determinó que los fondos y los flujos deben de ser administrados, los fondos de un proyecto gubernamental deben ser administrados por una fiduciaria, garantizando así la transparencia de los flujos. Tiempos atrás se desarrollaban proyectos y todos sabíamos que muchas veces esas obras no se desarrollaban con la calidad que se debía desarrollar, y aparte de eso, muchos de los fondos se desviaban. Pues en este gobierno hemos visto que todos los grandes proyectos se desarrollan a través de un fideicomiso, garantizando la calidad y los flujos del mismo. Hoy vemos de todos los fideicomisos públicos que solo la fiduciaria reserva administra eso, como es RD Vial, que es donde tenemos todas las autovías del país. Tenemos el Fiutran, tenemos Propedernales, que es el gran desarrollo turístico que se está llevando a cabo en Pedernales. Pronto ya se va a iniciar el desarrollo de Punta Bergantín, que es en Puerto Plata, que va a resurgir ese gran desarrollo turístico. Eso también está administrado a través de una fiduciaria. Y así un sinnúmero de fideicomisos que el gobierno ha creado para transparentar los fondos públicos. Todos sabemos que el Estado tenía muchas tierras que eran del IAD, tierras que eran del CEA. Pues en este gobierno, es bueno que se sepa y que la comunidad sepa, que el gobierno creó un fideicomiso, se llama el FDI, que es un fideicomiso que administra todas las tierras del Estado. Porque como todos sabemos, las tierras del Estado tenían dos situaciones. Una de ellas era que muchas de las tierras fueron invadidas y el gobierno tenía dos problemas. Una, primero, que eran invadidas, y segundo, que crear un desalojo le traía una situación legal con lo mismo. Situación legal y situación, digamos, hasta familiar. Porque cuando tú desalojas cientos de familias, tú tienes una situación familiar y gubernamental, ¿no? Social. Social. Sí, social. Entonces, en ese sentido, el gobierno puso todas las tierras del Estado, todas las tierras que posee el Estado, en un fideicomiso. Y aún están identificando más tierras del Estado para ponerla dentro de ese fideicomiso. ¿Qué hace ese fideicomiso? Pues administra todas las tierras del Estado y la está poniendo, digamos, en una subasta esas tierras. Porque al vender esas tierras a través de un fideicomiso, el fideicomiso garantiza que no haya favoritismo para nadie. Porque todas las personas nacionales e internacionales pueden acceder a la compra de esas tierras a través de una subasta, de una plataforma que se está haciendo esas ventas de esas tierras. Pero el gobierno con eso genera dos cosas. Primero, capitalizarse para seguir desarrollando esa infraestructura que está haciendo el gobierno, como ese tranvía que viene de la autopista Duarte a cruzar Santo Domingo completo, esos teleféricos que se han montado en Santiago, ese tranvía que también están montando en Santiago y muchas infraestructuras. Pero aparte de eso, evita que esas tierras sean invadidas y crea también la entrada de impuestos, porque el gobierno a sí mismo no se va a pagar impuestos por esa tierra. Pero si esas tierras son adquiridas por grandes empresarios nacionales e internacionales, pues inmediatamente comienzan a pagar impuestos y generan también empleo. ¿Por qué generan empleo? Porque esas tierras van a ser desarrolladas en proyectos inmobiliarios, en proyectos turísticos, y generarían empleos para las personas residentes en República Dominicana, para los nacionales e internacionales. Entonces, por lo cual, felicitar este gobierno por todo lo que ha venido desarrollando a través de la ley del fideicomiso, transparentando los recursos del Estado, recursos que son de nosotros, los dominicanos, de nuestros impuestos se crean esos recursos, por lo cual es la mejor manera de administrar y de garantizar que sean empleados en proyectos de manera transparente. Es importante, don Billy, porque hay muchos invasores que dicen, no, yo sé que esta tierra no es de nadie, es del Estado. El Estado es dueño, el Estado somos todos nosotros. Hay gente, yo conozco mucha gente. Incluso una vez tuve un problema de unos terrenos que yo compré aquí en Verón en aquellos años. Y
eso había unos invasores ahí y decían que eso no era a Josué. Que no era de nadie porque eso era del Estado. A Josué Cabral, que ellos sabían que eso no era de nadie, que eso era del Estado. Entonces le dice Josué que fue quien nos vendió. Dice, sí, pero óyeme, aún siendo del Estado, tiene dueño porque es del Estado, por esta tierra se la vendí yo a toda esa gente. Para que usted vea. Entonces, ese proyecto del Estado, del gobierno, es importante que haya. Ojalá se aplique aquí en esta zona, que hay bastantes invasores. Ojalá se pueda aplicar. Pero mire, no quiero dejar esta preguntita o dejar esta observación, ya que estoy chequeando aquí y dice que los fideicomisos recomiendan que es mejor a las personas que tienen dinero hacer un fideicomiso con sus bienes que hacer un testamento. A las personas que tienen muchos bienes. Así es. Es mucho más interesante, mucho mejor. Entonces me gustaría, usted dio una pincelada, pero oye, ¿hasta dónde llega la importancia y el compromiso corto de tiempo, del fideicomiso? Don Víctor, todavía estamos a tiempo, usted es tranquilo. Billy, contéstele rápidamente porque sí, tenemos... Mire, básicamente el fideicomiso sucesoral viene a dar esa garantía. Todos sabemos que cuando son familias numerosas y fallece el padre o la madre o ambos, por una situación, digamos, por una circunstancia u otra, todos sabemos que esa familia numerosa, 5 o 6 hijos, muchas veces entran en disputa. ¿Por qué? O en temas legales. Porque siempre hay un hijo que está más de la mano con el padre, trabaja él que administra la empresa, otro siempre está de viaje o está estudiando, otro no le gusta trabajar. Lo común en República Dominicana. Pues a la hora de que fallecen, cada uno busca una firma de abogado o un abogado. Entrando primero en un litigio. Segundo, cada abogado... lógico que es su trabajo como abogado, reciben un pago, una ganancia por ese apoyo legal que le dieron. Pues a través de un fideicomiso sucesoral, en vida usted puede dejar todos sus bienes dentro de un fideicomiso y decir qué va a pasar con eso. Por ejemplo, nosotros administramos un fideicomiso de un padre de familia que tiene 4 hijos de 3 madres diferentes. Cómo él a través de un testamento garantizaba que cuando una persona ya mayor, enferma, cuando él no estuviera en vida, esos bienes, esas madres, no se pelearan por sus bienes. Pues él dentro de un fideicomiso dejó todo preestablecido para que esa administración le diera a sus hijos de madre diferente lo que le tocaba a cada uno por la administración de sus empresas, garantizando así que todos tocaran en partes iguales, sin llevar a un litigio esa administración. Bueno, nosotros encantados de lo que hemos escuchado en esta mañana aquí en el programa de los martes, que es el programa dedicado a Bávaro. Creo que las orientaciones que ha traído el ingeniero son lo suficientemente buenas como para que usted las aplique en su vida, para que no tenga problemas mañana. Don Elvis, muchísimas gracias por su presencia en el programa. La próxima vez tráigame al diácono. A Billy, espero que le haya gustado el cafecito de aquí de Good Morning Bávaro.